Muy buenos días. Después de que a las 9 se haya celebrado ese pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Jerez, que han seguido ustedes en directo, continuamos aquí en Jerez al Día y lo hacemos hablando de tributo a las nuestras. Saben ustedes que cada mes de este año 2021 se le está dedicando a una de las mujeres jerezanas que han marcado historia en nuestra ciudad. Hoy nos vamos a centrar en la figura de Isabelita Ruiz, actriz y bailarina, muy relevante en su época, jerezana, y nos van a explicar la importancia que tuvo tanto en su trayectoria profesional como personal que fue de ella, porque la hemos tenido con nosotros en nuestra ciudad hasta el pasado año 1996. Vamos a introducirnos en la figura de Isabelita Ruiz, a la que se le dedica este mes de junio en el calendario de tributo a las nuestras. También hablaremos de la factura de la luz. Saben ustedes que desde ayer ha cambiado los precios, el modo de la factura. Vamos a introducirnos en ella, vamos a hablar con Facua para que nos cuente bueno, cómo vamos a darnos cuenta, a sufrir de alguna forma esa subida de la luz en que a un hogar medio de cada uno de nosotros, bueno, pues cómo nos va a afectar esta nueva medición de la electricidad. Hablaremos con los responsables de Facua en la provincia de Cádiz. Y también hablaremos de Marea Verde. Ayer realizaron diferentes acciones en distintos centros educativos. Se reclaman a la Consejería de Educación una bajada de la ratio, que se mantengan el número de profesionales contratados de este último año de pandemia para seguir garantizando la seguridad de las clases presenciales para el próximo curso. Así que hablaremos con ellos, con Marea Verde. Además, recordar que hoy Comisiones Obreras, dentro del sector de la enseñanza, ha convocado una concentración a las 11:30 de la mañana frente a la Delegación de Educación. Y estaremos con Bernardo Palomo, comisario de la exposición del 25º aniversario de la Sala Pescadería Vieja en nuestra ciudad. El pasado viernes se inauguraba la exposición Desde lo Real, protagonizada por la obra de Eduardo Millán. Así que vamos a introducirnos en la trayectoria de este pintor jerezano, en su pintura, y recordarles que se puede visitar esta exposición hasta el próximo 1 de agosto. Y esta tarde se presenta en las instalaciones del Zoo Botánico de Jerez un libro, el que ha escrito durante la pandemia el portuense Carlos Neva. Se titula Caminando durante una pandemia somos lo que fuimos. Es un relato de diferentes rutas que ha realizado una vez se iniciaba la desescalada el pasado año por distintos municipios de la provincia de Cádiz, entre ellos Jerez, El Puerto, Puerto Real y Rota. Vamos a hablar con él, con el autor. Vamos a adentrarnos en el contenido de este libro que se presenta esta tarde y que también va a estar presente este fin de semana en los claustros de Santo Domingo con motivo de la Feria del Libro. Y sin más, nos adentramos en la figura de Isabelita Ruiz, para muchos jerezanos, una figura muy desconocida, pero que fue una actriz y bailarina muy importante en este siglo XX, el último siglo XX, y para hablarnos de su trayectoria, de lo que supuso, de la importancia que tuvo no solamente en nuestro país, sino también en Sudamérica y en otros países europeos, nos acompaña ya José Luis Jiménez. José Luis, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Un placer tenerte aquí Igualmente. con nosotros después de tanto tiempo. Vamos a hablar de Isabelita Ruiz. Se le dedica este mes de junio dentro del calendario Tributo a las Nuestras que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Jerez, la Delegación de Igualdad. El mes pasado se centraba en la figura de la paquera de Jerez. Este mes de junio, Isabelita Ruiz. Una figura muy importante para su época y muy desconocida también para la mayoría de los jerezanos. Sí, tenemos en mente, porque es más reciente, figuras como Lola Flores, ¿no? Que se podría un poco relacionar con ella porque era bailarina también, aunque también cantante, o la paquera de Jerez, ¿no? En el mundo flamenco, ¿no? Son dos mujeres en el mundo, famosas en el mundo del espectáculo, de la canción, del baile. Pero acá Isabelita, por el paso del tiempo, por ser una mujer que triunfó allá por los años 10, 20 y 30, en esas 3 décadas,
fue importantísima, se movió a nivel europeo, a nivel de América, en su gira y en sus espectáculos, y se relacionó con gente en primera línea. Había quedado un poco relegada, ¿no? Aunque nosotros desde el Cineclub Popular también, de otras asociaciones, la hemos reivindicado, y su figura y su trayectoria, y hace muy poco publiqué un artículo sobre ella en el Diario de Jerez, en mi sección El Rebusco. Bueno, pues la volvía a poner en línea para mostrar a los jerezanos y las jerezanas la historia de esta mujer que empezó pues con pocos medios, era con un origen muy humilde, se puede decir, y que llegó a triunfar en los grandes escenarios del mundo. Porque todo eso le venía de familia, ¿no? Ella tenía una abuela que también era artista, y de hecho eso le impulsó tanto a ella como a su hermana a iniciar una carrera artística por nuestro país y que desembocó en Latinoamérica. De muy jovencita, ella y su hermana, ¿no?, empezaron a destacar en su arte. Lo de la abuela y la madrina o la maestra de baile, Isabel Santo, queda un poco confuso. Según los datos que he manejado y en la partida de nacimiento, no está muy claro si había un parentesco familiar, sanguíneo, sanguíneo, o era conocida, o era la protectora, o fue su maestra de artística en sus inicios. Pero bueno, queda ahí la figura de ella. Está claro que había una persona que la animó, que fomentó su arte, el de ella y el de su hermana, aunque su hermana no destacó tanto, o dejó un poco el espectáculo mucho antes que ella lo continuó y mantuvo esos espectáculos y esa actividad artística, y fue la que más sobresalió realmente. Sus inicios en Jerez fue muy pequeña y dio el salto, creo que con 10, 11 o 12 años, muy jovencita, se fue para Madrid para actuar en los espectáculos de la capital. Y bueno, una niña, porque iba con la hermana también, en ese momento la verdad que era una gran aventura para una mujer. Estamos también hablando de previo a los años 20, que dos niñas bueno, pues salgan de su pueblo, de su ciudad, y se vayan a aventurarse en este mundo artístico. Tenía que tener un respaldo importante familiar y bueno, pues para poder aventurarse a esto. Sí. Igual que ocurrió también con Lola Flores, que Lola Flores también, muy jovencita, se lanzó al mundo del espectáculo también desde unos orígenes muy humildes, y lanzarse a la aventura porque lo llevaba en la sangre, porque lo lleva en su genes, y logró triunfar, que no es fácil para una mujer, como le pasó también a Lola Flores, ¿no?, que es un poco el referente, pero también en este caso a Isabelita Ruiz. En esa época hay que pensar que estamos hacia 1910, en los años 10 del siglo XX, en el que la situación también no era totalmente distinta, y cómo esta joven se mueve en ese nivel. También en Madrid contó en ese momento con dos protectores, en cierta manera, que está un poquito oculto, como es Campúa. Campúa es el seudónimo de un fotógrafo jerezano, nacido en Jerezano, que en ese momento era uno de los empresarios más importantes de Madrid, también director del Mundo Gráfico, que aquí fue portada de varias revistas del Mundo Gráfico porque la apoyó como jerezana, menos que como paisana, y como mujer que reconoció sus valores. Sí, que estoy mirando al monitor porque estamos ahí viendo imágenes y fotografías que algunas de estas portadas son de la revista Mundo Gráfico, que fue, como digo, Campúa el que la protegió. Antonio Calvache también era otro fotógrafo importante en la capital en aquellos momentos. También, aunque no jerezano, había vivido en Jerez y tenía muchos vínculos con Jerez, y estas dos personas también ayudaron mucho a crear esa imagen de Isabelita Ruiz en las portadas de la revista de aquella época. Entonces eso también fue muy importante. ¿Qué importancia tuvo ella desde el punto de vista de su trayectoria profesional? ¿Qué características tenía para destacar como bailarina y también como actriz? Ella innovó en algunos aspectos, algunos bailes tradicionales también, aportó su granito de arena en una serie de danzas, de creaciones suyas propias, que se destacan en la prensa también, los matices que ella le da a una serie de bailes que... O sea, le puso su impronta personal, ¿no?, a los bailes tradicionales.
Y eso también, aparte de su originalidad, de su belleza y de sus encantos como bailarina, ¿no? Que era una mujer espléndida, ¿no? Hay fotografías que las vemos aquí. Bueno, esta es la portada, estamos viendo la portada de Mundo Gráfico, ¿eh? Vemos su nombre destacado, ella vestida con mantilla, y fijaros qué belleza en aquella época. Bueno, pues el director de esta revista era jerezano, evidentemente había cierta afinidad y le ayudó. Eso también, eso queda un poco ahí oculto, no se sabe muy bien. Y todo eso son parte de documentos personales de ella, pasaporte, DNI, que en el DNI hay una curiosidad como algo muy femenino, muy de la psicología humana, se quitaba años, entonces el año cambiaba, había unos años diferentes al original de la partida de nacimiento, es muy curioso, ¿no? Pero esos documentos se han podido conservar, gracias a Dios, porque estuvo a punto de perderse, y gracias a María Teresa Comella, que fue su protectora en Jerez también, que junto con Villatoro y el alcalde Tomás García Figuera, cuando ella vuelve a Jerez en el año 62, prácticamente con una mano detrás y otra delante. Después de triunfar y recorrerse medio mundo, porque triunfó en Latinoamérica y otros países europeos como Francia, ¿no? Bueno, vivió toda la época París, de la Belle Époque. en el Winter Garden de Berlín, ella estaba en la publicidad en primer destacado de la... Estamos hablando de cabeza de cartel artístico en escenarios internacionales. Nada más que en el Winter Garden de Berlín, luego en los grandes escenarios de París, en Londres, en Sudamérica, Buenos Aires, Argentina, Chile. Bueno, era increíble, ¿no? Ya digo, el tiempo pasa y el olvido pesa, ¿no? Y queda relegada en el tiempo toda esta historia, pero hay que ponerse en ese momento y ver la documentación de que disponemos, cómo trabajó esta mujer, cómo se movió, cómo viajó en una época en la que tampoco era muy fácil, ¿no? Los viajes. Y ya digo, a la vuelta en el año 62, que vuelve a sus orígenes, es protegida por Tomás García Figuera, por maestro Villatoro, que la considera, la aprecia y le da un sitio en el conservatorio en la parte de danza, y luego ella también crea una academia particular para muchas jóvenes. Han aprendido baile con ella todavía, bueno, de generaciones todavía ya un poco más maduras, pero muchas niñas pasaron por su academia de Jerez, pasaron por ella, por sus manos, y entonces ella se instala aquí y vuelve a trabajar, ¿no? Ya cuando se jubila, pues es recogida por la hermanita de la Cruz, ahí en la calle Santa María de Gracia, y bueno, pues allí vive los últimos años. Sí, porque falleció en 1996, es decir, que para muchas generaciones pues ha sido una persona que hemos compartido época con ella. Es decir, que ha sido una persona que acumula pues casi 100 años, ¿no? de vivencias. Nació en el año 2 y murió en el año 96, pero ya digo, la mayoría de la gente tenemos un poco la memoria del pez, olvidamos, pasa unos años y más un tiempo como el triunfo de ella en los años 10, 20 y 30, que incluso en los últimos años ella desarrolla su actividad en Sudamérica, vuelve de Sudamérica en el año 60, y la gente la ha olvidado. Realmente, ¿no? El mundo la ha olvidado. Ella tiene una pequeña actuación, ella hizo 2 películas, una relativamente importante que era Destiné, que la hizo en Francia con el director Roussel, que esa película la había interpretado Raquel Meyer, pero Raquel Meyer se había peleado con el director, tenía unas disputas con el director que la había dirigido anteriormente en otras películas, a la gran Raquel Meyer, y ella está un poco, va a cubrir, no cubrir el expediente, sino que es una de las grandes actrices también que están destacando, joven, un nombre nuevo, y este director francés la incorpora en el papel principal femenino de la película Destiné, hacia los años 20. Conservo un documento de la carta de la productora, en la cual invita a ella y a su madre al estreno en Bélgica, en Bruselas, con el rey belga en el estreno, para que esté ella en el estreno de la película en Bruselas, en los años 20, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, con eso, a ese nivel se movía Isabelita Ruiz.
fallece, ella, bueno, en sus últimos años, porque no tiene descendencia, digamos que su parte de su vida más personal, pues no tuvo quizás tanto éxito como en la profesional. Él fallece, bueno, pues sin descendencia, sin familia aquí, y toda esa documentación que ella deja se conserva y actualmente está en la Biblioteca Municipal. Exactamente, en los archivos de la Biblioteca Municipal. Fue un trabajo que me costó porque, bueno, los archivos de ella estaban divididos en dos partes. Uno que conservaba en su habitación o que conservaba las monjitas en la residencia, y que al fallecer pues a ella no le interesaban esos papeles, pues tuve que hacer muchos juegos de relaciones diplomáticas para conseguir que me pudieran dar esa bolsa, ¿no?, de documentos increíble que ella había guardado y conservado, y otra parte que María Teresa Comella había guardado también personalmente como protectora de Isabelita Ruiz, que hay que destacar el trabajo que María Teresa hizo en favor de, y fue la que ayudó a que pudiera entrar en la residencia de la hermanita Isabelita Ruiz. Y esos dos lotes de documentos pude reunirlos y donarlos a la Biblioteca Municipal, y gracias a ello podemos reconstruir la vida y trayectoria artística de esta gran artista. Que tiene una calle aquí en Jerez, en Torres de Córdoba. Exactamente. Es donde está la calle Isabelita Ruiz, y es una forma también, pues, de recordarla por parte de la ciudad, sobre todo una persona que tuvo tanta relevancia y tanta importancia artística bueno, pues, en la primera mitad del siglo XX. Fue un proyecto, a poco tiempo de morir propusimos el Cine Club Popular, propusimos al ayuntamiento, no sé, se aprobó y se colocó la placa, el rótulo unos años después, pero se consiguió que una calle en un sitio también, bueno, relevante y en un sitio con cierto encanto como es la Torre de Córdoba, Isabelita Ruiz tuviera en una calle un recordatorio, y de esta forma perpetuar un poco su memoria. Sí. Como ya digo, el archivo que se conserva, que conservamos, gracias a Dios, porque ahora mismo todos los papeles lo tiramos, ¿no?, de una forma u otra, y se ha podido conservar, guardar y ver cómo ella conservaba en su libro de recortes de prensa toda esa información donde ella actuaba, y eso nos da unas pistas increíbles para reconstruir su trayectoria artística y personal. Bueno, merecidísimo ese reconocimiento en este mes de junio a Isabelita Ruiz por parte de ese calendario de tributo a las nuestras. Desde la Delegación de Igualdad se van a realizar acciones para, pues, difundir la trayectoria y la importancia que tuvo esta jerezana, y que hoy también hemos querido trasladar en este programa. José Luis, muchas gracias por habernos acompañado y habernos acercado mucho más a la ciudadanía en general toda la trayectoria y la importancia que tuvo esta bailarina y actriz jerezana Isabelita Ruiz. Gracias. Con cabezas de cartel y todo en teatros internacionales. Gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con María Verde. Están reivindicando a la Consejería de Educación que se mantenga el número de contratos de docentes y personal no docente de los diferentes centros educativos tal y como se ha realizado durante este pasado año de pandemia, para poder garantizar la seguridad de las clases presenciales, también la bajada de la ratio. Hablaremos también con Facua, que nos explique esto de la subida de la luz, cómo nos va a afectar, qué tenemos que tener en cuenta, eso de adaptarnos a los horarios ahora para poner los electrodomésticos, a ver cómo lo vamos a hacer, y bueno, más asuntos que tenemos aquí en Jerez al Día.